Agenda Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. 7:37, Juanita, como dice esta cortina. Ya está con nosotros el doctor en Derecho académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nach, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido nuevamente a Radio Universidad de Chile. Un gusto, Claudio, un gusto, Juanita, estar con ustedes una vez más. Y vaya que han pasado cosas desde nuestra última reunión hace 2 semanas atrás. Así es, profesor, efectivamente, muchas cosas que pasar, y así que vamos de inmediato a los temas que tenemos preparados para hoy, porque efectivamente hubo un trabajo intenso en las comisiones y además siempre con esta suerte de preocupación paralela, ¿no?, respecto de lo que está pasando en torno a las elecciones, particularmente a la elección presidencial. Sí, efectivamente, y ahí para los auditores que hay 2 cosas que quiero comentarles hoy. Uno tiene que ver cómo quedamos en términos de contexto, que fue precisamente cómo cerramos en la sesión anterior, la conversación anterior, también qué pasa con las comisiones, y si nos alcanza el tiempo en un minuto, hacerles una invitación al final. Ahí les cuento al final la invitación. Sobre el contexto, sin duda, el escenario en el que estamos hoy es un escenario para la convención complejo, y eso yo creo que se vio claramente reflejado en la declaración de la mesa directiva de la presidenta Loncón y el vicepresidente Vaz inmediatamente al día siguiente de la elección. Fue una página, digamos. En tribunales hubiesen sido 2 palabras: téngase presente. Es decir, esto no nos obliga, estos son procesos que van encaminados en paralelo, pero están conectados y eso no puede negarse. Y aquí hubo un pronunciamiento de la ciudadanía que para la convención es complejo. Me explico. Uno hubiese pensado que una de las opciones, yo creo que los constituyentes era la opción que muchos de ellos aspiraban, era que tuviéramos ahora un parlamento constituyente. Es decir, un parlamento pensado en apoyar el proceso de deliberación constitucional, y muchos apostaron a instalar temas en la agenda pública que tenían que ver luego con apoyo y un trabajo coordinado entre la Convención Constitucional, el Parlamento y obviamente la Presidencia de la República. Y ese escenario es el que claramente, y en esto la realidad está ahí, no se puede negar, eso no se consiguió. No tenemos un Parlamento constituyente. Al contrario, tenemos un Parlamento que uno, en las cifras al menos, puede considerar un parlamento más conservador, más hostil de alguna forma con el trabajo constituyente. Se requería, imaginen ustedes lo lejos, se requería que los sectores más conservadores no obtuvieran un 30%, el famoso tercio, también aquí en el Parlamento. Y piensen ustedes, en el Senado, eso significaban 15 votos y hay 25. Entonces no hay ninguna opción de contar con los 2 tercios, por ejemplo, para algo que yo sé que a Juanita le ha preocupado siempre mucho, que tiene que ver con el plebiscito dirimente. El plebiscito dirimente no solo era un tema complejo desde el punto de vista logístico, organizar un plebiscito, etcétera, sino que políticamente requería de un sustento del gobierno y un sustento del Parlamento muy sólido, pero también otras cosas. Recordemos que hubo pronunciamiento de algunos constituyentes de ampliar el plazo, por ejemplo, de la Convención Constitucional. Hay quienes todavía pensaban que probablemente en un futuro Parlamento se podía revisar el
el tema de los quórum. Yo creo que todo eso es parte de la historia de la constituyente. Ahora hay que trabajar con la lógica de que hay que cumplir estrictamente los plazos y estrictamente las formas, porque si no vamos a estar en un desgaste permanente de tensión con el Parlamento. Y obviamente lo que se defina el 19 de diciembre en términos de la presidencia también pasa a ser vital. ¿Por qué? Lo decíamos en la conversación anterior, esto no depende de la constituyente del Ejecutivo, pero un Ejecutivo que dedicado a torpedear el trabajo de la constituyente, que ya lo hemos tenido, pero eso, acrecentarlo, genera un escenario de tensión muy compleja. Yo creo que en eso la declaración de ayer de la democracia cristiana, el voto político que aprobó, es muy claro en eso. Es decir, lo que está en juego en la elección del 19 de diciembre no es si me gusta o no me gusta el candidato, si le creo más o si le creo menos, sino que lo que está en juego aquí es el proceso constitucional, el proceso constituyente. Lo que está en juego es la democracia y los derechos humanos. Y en ese sentido, la constituyente está en un escenario, yo diría, bastante complejo políticamente de aquí a el 19 de diciembre. ¿Qué tiene que hacer en este escenario? Una humilde opinión, pero la constituyente es seguir trabajando, hacerlo y hacerlo de una manera todavía más rigurosa de lo que se venía haciendo hasta ahora. Y en eso hay, yo diría, razones para estar optimistas. ¿Por qué? Porque se ha seguido trabajando. Y eso me parece que es muy importante en este contexto de tanta información. Si ustedes vieron, volvieron a salir informaciones contra la convención y esto hay que decirlo, y un diputado de la República haciendo afirmaciones absurdas, pero además diciendo no tienen cómo demostrar que lo que yo estoy diciendo es mentira, es decir, falseando los argumentos. Yo creo que eso va a haber mucho de aquí en las próximas semanas y por lo tanto debiera hacerse muy serio en el trabajo en la Constitucional. Primero sesionó en Biobío, muy importante la presencia en regiones. Acá no va a haber mucho tiempo para luego de propuesto el texto constitucional a la ciudadanía, no va a haber mucho tiempo para promover un debate en torno a él para el plebiscito de salida. Entonces, el proceso pasa a ser muy importante. Y esto yo sé que algunos son críticos, lo ven como una pérdida de tiempo, mover toda la constituyente fuera de su sede habitual, que es Santiago, pero es fundamental. ¿Para qué? Para que el proceso sea acompañado por la ciudadanía. Y en ese sentido creo que fue muy bueno el trabajo en regiones, las comisiones sesionaron. Y hay temas claves que ya se empiezan a perfilar en el trabajo de la convención como esenciales. Y yo quería hoy, porque esto me encantaría, y si ustedes me lo permiten, siempre en las sesiones futuras, de aquí a enero, a que empiecen ya las votaciones, ir contándole a los auditores, a las auditoras, un poco qué se está conversando, cuáles son los temas que están apareciendo como centrales en la agenda. Y hoy día quería muy brevemente enumerar tres, simplemente para que le prestemos atención. Uno, imagínense la actualidad del tema con lo que está pasando con las elecciones presidenciales en estos días. Un tema que se ha instalado como central en la discusión de la Comisión de Gobierno es precisamente el futuro sistema presidencial. O si vamos a tener un presidencialismo matizado. Hoy día tenemos un hiperpresidencialismo donde todo el poder está en el presidente, por esto literalmente se nos va la vida en quién elegimos cada 4 años. Bueno, la discusión es o un sistema
moderado, un presidencialismo más matizado de alguna manera, un semi-presidencialismo, es decir, una figura de coordinación entre parlamento y presidencia, distinto a lo que tenemos hoy, más parecido al sistema francés, por ejemplo, y otro, un sistema derechamente parlamentario. Y eso va a tener un impacto muy relevante en el futuro gobierno. Si ustedes se dan cuenta, esto es algo que debiera implementarse ya en medio del futuro gobierno, y lo cual podría implicar una nueva elección de autoridades a nivel del Ejecutivo y Parlamento en 2 años más. Para ese escenario es que quien sea electo y quien esté en el gobierno y esté abierto o no a ese tipo de cambio va a ser muy importante. Segundo tema que ha surgido con mucha fuerza en estas audiencias de las distintas comisiones es el de la autonomía de los órganos del Estado, de los órganos de control y de poder del Estado. Es decir, ha concurrido ante la Convención la Contraloría, ha ido la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, es decir, los órganos, y una de las cosas que han planteado todas, en la que todos coinciden, es algo bien interesante, que el futuro diseño institucional tiene que garantizar la independencia de los órganos y los poderes del Estado. Y esto habla de algo que ha estado muy presente el último tiempo, que tiene que ver con la degradación que hemos tenido acá en Chile de justamente la capacidad de los distintos poderes de controlarse, de que haya control entre poderes. Eso es algo que lo hemos visto muy afectado, particularmente los últimos 2 años. Es lo que ha justificado hablar acá en Chile de un peligro de regresión autoritaria, en el sentido que ya en un gobierno presidencialista, cuando el Parlamento, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo renuncian a controlar las tendencias autoritarias del Ejecutivo, el escenario es extraordinariamente complejo desde un punto de vista de la institucionalidad democrática. Y yo creo que estas alertas de los distintos poderes sobre la independencia va a ser un tema central en la discusión constitucional y en las normas que terminen aprobándose. Y el tercer tema que me parece importante que ya se esté discutiendo y con mucha fuerza en las comisiones tiene que ver precisamente con la descentralización. ¿Cómo vamos a imaginarnos un sistema de redistribución del poder distinto a lo que tenemos hoy? Nosotros ya hemos visto que el intento, por ejemplo, que implicó reformas constitucionales y otras, de crear los gobernadores electos democráticamente, no ha significado redistribución de poder real. Y tenemos a todos los y las gobernadoras reclamando porque no tienen poder real. Entonces uno puede hacer cambios incluso que aparezcan como muy relevantes, muy profundos, pero en definitiva no implican verdaderas transformaciones en lo que estamos demandando, digamos, desde hace mucho tiempo en materia de descentralización, que es pasar poder real a las regiones. Ese otro tema que se ha instalado con mucha fuerza en la constituyente. Por lo tanto, si los auditores, las auditoras ven, lo que se está discutiendo son cuestiones centrales. Aquí no se están discutiendo cuestiones marginales o detalles, sino que cómo vamos a estructurar de verdad el poder
en Chile para las próximas décadas. Es decir, ahí hay un momento en el país clave. ¿Y por qué termino con ese punto? Porque ya está abierto algo que también hablábamos hace 2 semanas atrás, y Claudio, sé que también le ha interesado ese tema particularmente, que tiene que ver con la participación ciudadana y con las iniciativas. Ya está en la página web. Nosotros lo anunciamos hace 2 semanas que iba a estar abierto desde ese día, y ya está ahora. Iniciativa Popular de Normas. Si ustedes ingresan a la página de la convención, hay un link gigante ahí de participación, y si ustedes entran ahí, uno accede precisamente a una página especial. El link se llama Iniciativa Popular de Normas y tiene la típica ampolleta ahí, y se entra a una página, y esto para nosotros es importante, que está desarrollada por UCampus, es decir, los mismos que desarrollan toda la plataforma para la participación de los estudiantes en el proceso formativo en la Universidad de Chile. Bueno, ese mismo equipo es el que ha trabajado en desarrollar esta plataforma de participación popular. Entonces, eso ya está abierto, se pueden inscribir, hay que inscribirse con lo típico, clave única o con el carnet de identidad, se puede, para ya proponer las normas. Ya hay, empiezan a llegar las primeras normas, el plazo va a estar abierto, esta plataforma, hasta el 6 de enero en principio, y ahí vamos a tener luego un proceso, como conversábamos hace un par de semanas, donde se van a verificar que todas las propuestas cumplan con los requisitos que ha puesto la Convención, que sean materias propias del debate constitucional, y luego se va a abrir el proceso para recolectar firmas. Así que si alguien que nos está escuchando tiene lo que le parece una buena idea constituyente, este es el momento. Los típicos amigos y amigas que dicen, mire, más que una pregunta tengo un comentario, este es el momento. A ver, aquí, más que una pregunta tengo una norma constituyente, juegue, inscríbase y propóngala, y veamos si tiene apoyo ciudadano, y luego si entra al debate constituyente en igualdad de condiciones con otras normas. Un proceso muy interesante, y ya está 100% activo. Así que tenemos contexto interesante, tenemos un trabajo constituyente que se sigue desarrollando. Estamos en un momento, yo diría, importante para el debate constitucional, Claudio, Juanita. Profesor, ¿es posible? Se mencionó, se insinuó, y hubo muchas voces que saltaron inmediatamente diciendo, pero ¿cómo se plantea esto antes de una elección presidencial? Pero podría ser que, de acuerdo a la nueva Constitución, no solo el periodo presidencial, sino que el Congreso actual tuviera que ser sometido a nuevas elecciones. Por ejemplo, si se decidiera que hay un Congreso unicameral, y simplemente cesar todos en sus funciones y realizarse nuevas elecciones. Estoy pensando, porque con una nueva Constitución que necesita nuevas leyes también para poder implementar esa nueva Constitución, con la composición del actual Congreso se ve muy difícil. Sí, la respuesta es claramente que sí, es una opción, y es una opción además que está contemplada en la propia reforma, en la reforma constitucional que le da base al proceso constituyente. Por lo tanto, siempre se tuvo eso como una posibilidad. La Convención Constitucional va precisamente a definir los poderes, su estructura, sus funciones, su composición, su naturaleza. Por lo tanto,
es perfectamente factible que diga, vamos a tener un Congreso unicameral. Hay voces que ya se han pronunciado sobre aquello, ya hay voces que también han planteado un sistema de gobierno parlamentario, por ejemplo, y eso implicaría obviamente que tendríamos un periodo corto, digamos, del próximo gobierno. Algunos lo han llamado un gobierno de transición, todos sabemos lo que esas palabras significan en Chile, es decir, puede ser un gobierno de 100 años de transición, pero el mensaje ha sido que es un futuro parlamento y un futuro gobierno que tienen que estar muy atentos a lo que resuelva en definitiva la ciudadanía. Vamos a hacer nosotros lo que definamos eso, ese es el poder que tiene. Si la constituyente dice aquí hay que tener un Congreso unicameral y un gobierno parlamentario, semipresidencial, etcétera, que implica elecciones, somos nosotros los que vamos a ir a votar y decir, sí, estamos de acuerdo con eso, y eso pasa a ser un mandato constitucional, y las autoridades que estén en el gobierno, por eso es tan importante a quién elegimos, el 19, son los que van a tener que implementar ese proceso. Es decir, ellos mismos van a tener que llamar a elecciones, por ejemplo, el presidente de la República, ahí, de acuerdo a lo que diga la nueva constitución aprobada, normas transitorias que tendrían que redactarse para de alguna manera darle forma a ese proceso. Y eso requiere de mucho diálogo, eso requiere de mucha madurez democrática de quienes estén en el gobierno, compromiso democrático de no generar ahí una tensión, no generar un escenario complejo políticamente. Y hay que pensar otra cosa, que la Convención Constitucional, cuando entrega la propuesta, se disuelve. Ya no vamos a tener entonces tampoco una convención, es decir, no vamos a tener, imaginando a la presidenta Loncón y al vicepresidente Baza, de alguna manera conversando, entrando en diálogo con las autoridades de cómo se lleva adelante el proceso. La convención va a estar disuelta y por lo tanto van a ser nuevas las nuevas autoridades que van a estar en el país, las que van a tener que implementar ese proceso. Eso requiere generosidad, eso requiere compromiso democrático, y nosotras somos las encargadas, los encargados de elegir a quienes van a tener que implementar eso en un futuro gobierno. Bueno, profesor, sin duda alguna, muchos temas que vamos a quedar pendientes dentro de las próximas 2 semanas, y usted, una invitación. Eso, no, mire, me entusiasmo con esto y se me había olvidado mi propia invitación. No, es una invitación a algo que tiene que ver con la Convención Constitucional. Probablemente los auditores se recuerdan que en la Comisión de Derechos Humanos hubo audiencias públicas, que fueron más de 300 audiencias públicas, pueblos indígenas relatando lo que ha sido la historia, su relación con el Estado, los procesos de genocidio, las organizaciones de derechos humanos que actuaron en la dictadura en defensa de los derechos de las personas, lo que sucedió en materia de derechos humanos en democracia, lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante. Bueno, todo eso se ha compilado y hay un esfuerzo que ha colaborado muchísima gente y instituciones. Se sistematizaron esas 300 audiencias y se preparó un informe que va a ser entregado a la Convención Constitucional, bueno, y a la ciudadanía toda, este día viernes. El día viernes a las 10:30 de la mañana es el acto de entrega oficial de este informe, que es... que yo tenga al menos, tal vez ustedes tienen algún recuerdo, yo no tengo de que haya habido en este país una convocatoria de esta naturaleza. Un órgano, el órgano constituyente en este caso, convoca a un ejercicio de memoria en materia de derechos humanos inédito en este país. Y lo interesante es pensar cómo se construye un acuerdo constitucional sobre la base de esa memoria histórica. Lo que hay ahí en términos de profundidad y de proyección es
es muy bonito y nosotros como universidad estuvimos también siendo parte, estudiantes nuestros participaron en el proceso de sistematización de las audiencias, pasarlas a documentos escritos, y luego participamos también del proceso de gestación del informe. Yo tuve el honor de ser convocado para redactar una parte introductoria a la mirada histórica en derechos humanos. Por lo tanto, me consta que ha sido un esfuerzo de mucha gente, y que se va a poner a disposición este día viernes a las 10:30 horas y se va a transmitir por este formato al que ya nos hemos acostumbrado. En la página web de la Convención Constitucional se va a poder acceder a la ceremonia, que va a tener números artísticos. Va a ser un momento muy, muy especial. Así que la invitación queda abierta y les agradezco a ustedes, como siempre, la generosidad del espacio para formular esta invitación. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Estuvimos entonces conversando sobre la Convención Constitucional, como lo hacemos cada 15 días, con el doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial, profesor Claudio Nash. Se nos pasó volando el tiempo, Claudio, con el profesor. Nos entretenemos mucho con el profesor Nash. Son las